Una vez el latente y Gris habían terminado de charlar, ambos habían ido a la parte baja del gremio. El latente había llamado la atención de todos cuando se percataron de su presencia. Algunos lo veían con expresiones curiosas, mientras que otros lo veían temerosos. Concordaban de que su apariencia con esa armadura desgastada era intimidante, junto a que llevaba su espadón en la espalda y su daga en la cintura, y que solo se vieran sus ojos rojos en su cara cubierta no ayudaba mucho que digamos. Luna, al percatarse de ellos, se acercó lo antes que pudo para atender al dúo. Veo que finalmente despertó, señor Gael, nos gustaría hacerle un par de preguntas antes de que se vaya, dijo Luna cortésmente mientras daba una pequeña reverencia al latente, repitiendo las acciones de Luna. El latente se inclinó un poco a señal de reverencia mientras asentía con sencillez. Para el latente era extraño recordar su nombre, literalmente no lo había escuchado desde la última vez que habían enlazado la primera llama, y él juraría que habían pasado varios siglos desde aquello. No veo problemas en ello, siempre y cuando mi compañera pueda venir. Luna había dudado un poco, pero terminó aceptando la condición del latente y los había guiado a la recepción. Mientras tanto, cierto grupo al igual que el resto del gremio miraban al latente curiosos. Oye Aqua, ¿ese tipo es un reencarnado?, preguntó Kazuma en voz baja mientras que la antes mencionaba tomaba un tarro de cerveza. No prestando mucha atención a lo que ocurría, había bajado el tarro para ver más detenidamente al latente. No ve, respondió con sencillez mientras volvía a levantar su tarro comenzando a tomar de nuevo. Las otras compañeras del castaño iban a preguntar a qué se refería con eso de reencarnación, pero no pudieron hacerlo debido a que se percataron que aquel sujeto se estaba acercando a su mesa. Se le quedaron viendo hasta que el latente estaba al lado de su mesa. Kazuma lo veía incómodo esperando a que hablara para que supiera para qué los había ido a ver. Disculpen las molestias, pero ¿este afiche es suyo?, decía mientras sacaba un afiche con algunos garabatos y un mensaje de reclutamiento. Sí, ¿y qué sucede con eso?, preguntó Kazuma con cautela recordando cómo aquel sujeto había peleado como una bestia contra un general del Rey Demonio. Se corren los rumores de que hay un grupo que va a derrotar a Man, el Rey Demonio, y según la chica ladrona este afiche le pertenece a dicho grupo, o sea ustedes, dijo el latente mientras guardaba el afiche y el cuarteto lo veían curiosos. Para darme a entender mejor, estoy interesado en derrotar al Rey Demonio, y ver su desempeño de hace unos días me hizo interesarme en formar parte de su grupo de ser posible, dijo mientras el cuarteto lo miraban sorprendidos. Estaban bastante impactados. La persona a la cual habían visto días antes hacerle frente a uno de los generales del Rey Demonio estaba parado enfrente suyo en ese momento. Kazuma reflexionó por unos segundos mientras miraba al latente. Este sujeto no es un inútil como estas tres, y sería un buen agregado al grupo, pero por otro lado, es extraño que un completo extraño venga y de la nada se haya interesado en nosotros, pensaba para sí mismo el castaño mientras miraba a sus compañeras. Estaba por responderle al latente cuando la diosa inútil le tapó la boca y respondía por él. Claro que nos gustaría integrarte a nuestro grupo, dijo mientras le tapaba la boca a Kazuma, y este mismo forcejeaba para quitársela. El latente simplemente miraba la escena con una expresión entre confusa y expectante. Por favor discúlpanos un momento, dijo la paladín mientras jalaba a sus compañeros a un pequeño grupo para que el latente no los escuchara. El sujeto me parece sospechoso, dijo Kazuma mientras daba un rápido vistazo al latente quien simplemente los veía, mientras recibía un asentimiento por la archimaga y la paladín. Si me lo preguntan a mí, él es extraño, pero extraño en el sentido de que apareció de la nada y se quiso unir a nosotros para derrotar al Rey Demonio, agregó la pequeña maga mientras de nuevo daba un vistazo rápido al latente, quien ahora en vez de estar confuso estaba incómodo. Chicos, ustedes vieron de que es capaz. Desaprovechar que alguien capaz de hacerle frente a un general del Rey Demonio sería una estupidez, además de que sería un gran agregado para el grupo. Con la protección de Darkness, la magia explosiva de Megumin, mi sola presencia aquí, y lo que quiera que hagas Kazuma, seríamos un grupo muy fuerte, decía Aqua con aires de grandeza mientras sus compañeros la veían. Unos le daban la razón con el mismo aire de suficiencia. Kazuma las veía entre molesto y decepcionado, resignado. Kazuma bajó la cabeza y miró al latente. Está bien, podríamos ver de que eres capaz y considerarte. Gael miraba al castaño no del todo convencido, pero había aceptado lo dicho por el aventurero, mientras que las compañeras de Kazuma vitoreaban detrás sin ser vistas por el latente. Está bien, primero lo primero, ¿podrías dejarnos ver tu tarjeta de aventurero?,
El latente pareció confundirse por lo dicho por Kazuma, quien al percatarse de la confusión con una expresión de molestia camuflada, le explicó de forma resumida que es la tarjeta de aventurero y cómo se supone que la tendría que conseguir. El latente comprendió la explicación, pero pareció avergonzarse un poco mientras rascaba ligeramente la parte trasera de su cabeza. ¿Podrían prestarme algo de dinero?, dijo con unas leves risas mientras miraba al grupo. Kazuma se rascaba el puente de la nariz con molestia mientras miraba a Aqua, quien había desviado la mirada dando a entender que ella no sería quien le preste el dinero. Repitiendo sus acciones, Kazuma había dirigido la mirada a Megumin, pero esta había reaccionado de igual forma que Aqua. Kazuma se había resignado a que él iba a ser quien pagara la inscripción del sujeto. Solo te pido de favor que... Kazuma no había terminado de hablar antes de que Darkness se le acercara al sujeto con un par de monedas de oro. El latente aceptó las monedas, y se dirigió a la recepción donde Luna lo había comenzado a atender. Me alegra al menos no ser el único dispuesto a prestar 2 monedas de oro, decía mientras volteaba su mirada a dura de diosa inútil y maga explosiva, pero devolvía su mirada curiosa a la chica rubia. El paladín entendió la curiosidad del castaño y respondió: técnicamente a él le pertenece la recompensa por derrotar a Beldía, nosotros simplemente lo recibimos porque él no era parte del gremio, dijo con sencillez Darkness, mientras que sus compañeros ahora se veían como si les hubieran tirado una cubeta de agua fría encima. Se les había olvidado por completo que la recompensa no les pertenecía. Bueno, sí, y no al mismo tiempo. A fin de cuentas Kazuma había sido quien más ayudó para derrotar a Beldía, pero a fin de cuentas, quien había dado la pelea interesante en contra de Beldía había sido aquel sujeto, entonces era probable que les reclamara por su parte de la recompensa. Salieron de sus pensamientos cuando escucharon un grito de sorpresa que venía de la recepción, solo para darse cuenta que Luna estaba viendo la tarjeta de aventurero de Gael. Momentos antes, Gael estaba siendo atendido por Luna, la cual había pedido el pago para hacerlo parte del gremio. El latente asintió entregando las monedas que le habían dado previamente. Luna recibió las monedas dando un asentimiento mientras guiaba al latente hacia la esfera que le daría su tarjeta de aventurero. Bueno, solo debe quitarse el guante y poner su mano en la abertura, indicaba la recepcionista mientras que Gael hacía lo dicho por Luna. La esfera brilló por unos segundos pero nada había ocurrido. El latente sintió una leve descarga en la mano y la quitó simplemente por instinto. Luna veía sorprendida mientras revisaba superficialmente la máquina. Discúlpanos, no sabemos qué pudo haber ocurrido, por favor vuelve a intentarlo. El latente miraba la palma de su mano mientras daba rápidos vistazos a la máquina. Mi maná no es compatible con esa cosa, supongo que es algo esperable considerando que lo trick y este lugar no son lo mismo, pensaba para sí mismo el latente mientras volvía a poner su mano en la esfera. Se había repetido el proceso, la esfera había comenzado a brillar pero nada pasaba. La única diferencia era que el latente estaba soportando la carga eléctrica que recibía mientras estaba en contacto con aquella máquina. Luna pensaba separar al latente, pero se detuvo al percatarse de que ahora sí se estaban anotando los stats del sujeto, por lo que decidió dejar que terminara. Habían pasado unos segundos hasta que se había terminado de llenar la tarjeta. Luna le dio una rápida inspección, soltando un leve grito de sorpresa por lo que veía. Tu fuerza está por las nubes, y me quedo corta diciéndolo así. Tu suerte es bastante promedio para ser honesta, pero el resto de tus estadísticas están en un nivel medio alto. Sin duda eres alguien más que capaz. Y en cuanto a qué clase puede ser, va desde paladín hasta espadachín mágico, decía la recepcionista mientras era mirada por el resto del gremio igual de sorprendidos que ella. Mientras que el latente estaba confundido, él sabía que no era lo que se le llamaría un mago, sabía un par de milagros de bajo nivel y hechizos básicos para imbuir armas en magia o electricidad, pero si se comparaba con un verdadero mago, él se quedaba increíblemente corto. Decidió no tomarle mucha importancia en aquel momento, y simplemente había empezado a considerar qué clase podría elegir. Su estilo de pelea eran ataques contundentes y ser rápido, por lo que algo así le podría servir. Paladín era una clase más bien defensiva por lo que no lo convencía, y caballero era una clase bastante promedio. Podría ser un espadachín mágico, le daría provecho a su fuerza y podría mejorar su cuerpo temporalmente sin necesidad de usar sus hierbas verdes, además que de que quizás le pueda sacar mayor provecho a sus hechizos así. Caballero mágico, supongo, dijo algo dubitativo el latente mientras Luna asentía y marcaba la clase en la tarjeta procediendo a entregársela.
Gael of Astora, esperamos grandes cosas de ti, decía Luna con una pequeña inclinación que incomodó un poco al latente, no solo por la increíble vista que tenía sobre el escote de la recepcionista, sino que igual forma por haberle recordado su nombre completo, era como si hubiera desenterrado a un no muerto que había seguido consciente por siglos. Sin pensar mucho en ello, simplemente imito las acciones de Luna de igual forma dando una reverencia. Sin mucho más que decir, el latente volvió a la mesa del grupo de Kazuma, quienes lo veían entre sorprendidos y curiosos. Con sencillez, el latente tomó asiento al lado de Megumin, quien se había recorrido un poco. El latente inspeccionaba su tarjeta antes de entregársela a Kazuma, dándose cuenta de algo. Esto está mal, no debería ser capaz de usar piromancias en primer lugar, pensaba el latente mientras miraba una sección que decía habilidades, entre ellas se encontraba las antes mencionadas, imbuir arma de la mano derecha en electricidad, y una contraparte que era de magia, pero abajo de esas se encontraba una habilidad llamada piromancia básica. ¿Haberle jurado lealtad a Eris habrá afectado? Se decía a sí mismo mientras miraba la tarjeta. Kazuma se había aclarado la garganta para llamar la atención del latente, acción que funcionó ya que el latente había vuelto a la realidad. Gael comprendió lo que quería decir Kazuma, y simplemente le entregó la tarjeta. Habría sido así de no ser porque cierta diosa de pelo azul la había arrebatado de las manos del latente antes de que Kazuma la pudiera tomar. Wow, vaya que eres casi tan bueno como yo. Bueno, estoy siendo bastante modesta contigo Gael, decía Aqua con arrogancia mientras miraba la tarjeta del antes mencionado. A Gael no le pareció importar mientras que Kazuma intentaba arrebatarle la tarjeta a Aqua. Tengo que admitirlo Gael, nunca he conocido un caballero mágico, es una clase bastante rara de ver, decía Darkness mientras miraba de arriba abajo al latente, quien simplemente se rascaba la nuca algo nervioso mientras miraba a Darkness de vuelta. Bueno, a decir verdad tampoco es como que hubiera alguna clase que se ajustara a mi forma de pelear, quizás la clase de cazador me habría ido mejor, pero no soy muy bueno con las armas a distancia para ser honesto. Megumin se había exaltado levantándose repentinamente y apoyándose en la mesa mientras miraba a Gael. Eso significa que vas a ser capaz de usar magia explosiva y al mismo tiempo ser un caballero. Gritaba Megumin mientras se imaginaba a sí misma con un báculo en una mano, y una espada cubierta de llamas en la otra, mientras llevaba puesta una armadura. Gael pareció no importarle aquel arrebato repentino y simplemente asintió. Supongo que sería capaz de usar magia explosiva, pero por ahora me quiero enfocar en las magias que controlo. Megumin tenía estrellas en los ojos mientras miraba al latente que estaba solo a unos centímetros de su cara. La maga explosiva se había alejado al darse cuenta de lo cerca que estaba del latente, quien simplemente había devuelto su mirada al frente, mientras Kazuma, quien ahora tenía la tarjeta, se la devolvía. Sigo teniendo mis dudas acerca de este sujeto, quiero decir, no negaré que es más útil que estas tres juntas, le mantendré el ojo encima hasta librarme de sospechas, pensaba el castaño mientras simplemente se inclinaba un poco en su asiento, viendo al grupo de ahora 5 personas. Aqua se había levantado de su asiento llamando la atención del grupo. ¿Qué tal si hacemos una misión a forma de celebración por Gael?, dijo Aqua mientras se dirigía al tablero de misiones. No logró su cometido dado a que Kazuma la había detenido momentos antes. Aqua, no se te olvida que aunque ya no esté del día las misiones siguen siendo de nivel alto, decía Kazuma mientras miraba desde su asiento el panel de misiones, mientras que Gael simplemente los miraba expectante sin una reacción en específico. Gael sabía que ese equipo, a pesar de tener clases avanzadas como un paladín y un archimago, pero a juzgar por el comportamiento del equipo, les faltaba organización, y podría apostar que aquella magia explosiva de la que le había hablado no usaba poco maná precisamente. El dúo había vuelto a la mesa mientras que el castaño miraba decepcionado al latente. Disculpa Gael, pero no podremos realizar misiones hasta que al menos haya algo más acorde al grupo. El latente asintió con la cabeza en señal de comprensión mientras que el trío se levantaba de la mesa. Por lo mientras, haz otras cosas, si nos necesitas nos estamos quedando en el granero del este de la ciudad. Kazuma, Aqua y Megumin habían salido del gremio, dejando solos al latente y Darkness, quienes estaban en silencio. Ambos se encontraban algo incómodos mientras que el latente pensaba si sería adecuado iniciar una conversación. Para ser honesto, no sé cómo iniciar una conversación, dijo el latente mientras se levantaba de la mesa, siendo seguido con la mirada por Darkness, quien solo se podría decir que estaba de acuerdo con sus palabras. Darkness pensó que el latente saldría del gremio, pero se dio cuenta que en vez de hacer eso el latente caminó al tablero de misiones. ¿Piensas tomar una misión?, preguntaba Darkness, siendo respondida con un simple asentimiento de cabeza por parte del latente. ¿Y piensas ir tú solo?,
De nueva cuenta, la respuesta había sido un asentimiento con la cabeza mientras el latente inspeccionaba algunos afiches. Justo cuando iba a agarrar uno, había sido detenido por Darkness antes de que su brazo se pudiera extender por completo. Escucha, sé que apenas nos conocemos hace unas pocas horas, pero fuiste aceptado en mi grupo, y mi deber como paladín es preocuparme por mis compañeros, por lo que estaría faltando a mis ideales si te dejo ir. Darkness se había volteado por un momento mientras hablaba sobre sus ideales y compromisos como paladín, tanto así que no había notado que el latente había tomado el afiche, y se había dirigido con Luna, quien lo cuestionó al respecto de la misión, ya que había elegido una misión de un nivel bastante alto, pero no pudo hacer nada para que el latente cambiara de opinión acerca de la misión. Sin decir nada más, el latente salió del gremio, mientras que Darkness terminaba su explicación del por qué no pensaba dejar ir al latente solo a una misión. Y es por eso, Gael, que no puedo dejar... ¿A dónde fue? La paladín se había volteado solo para ver que Gael ya no se encontraba ahí, viendo a Luna, quien simplemente se inclinó de hombros. Misión cazar y eliminar. Dado a la reciente estancia de Beldía en el castillo cercano, se han avistado más duendes en grupos amplios. Junto a esto, han sido avistados ogros y trolls liderando estos duendes. Tenemos la certeza de que se empezó a formar un pequeño ejército de monstruos liderados por los ogros y trolls. Recomendamos extremo cuidado con los generales, dado a que según los registros, son monstruos de clase alta y siervos directos del general Beldía. Son un total de 4 generales registrados. Si se entrega una muestra de que el general está muerto, se le recompensará como es debido. La única ubicación confirmada es un viejo pueblo arrasado que está siendo usado por uno de los generales como base. 500,000 Eris por baja confirmada. El latente miraba con mayor detenimiento el cartel mientras caminaba por la ciudad viendo los edificios. Antes de salir de la ciudad había pedido instrucciones para llegar al susodicho pueblo. La gente en su mayoría desconocían la ubicación del pueblo, u otros le pedían dinero para que le dieran la información que necesitaba. El latente no tenía dinero, y aparente usar almas como moneda de cambio no era bien visto en este mundo. El latente había considerado vagar por el bosque hasta que encontrara la aldea, pero sería más fácil perderse. El latente había empezado a perder esperanzas hasta que se había dado cuenta de algo. Afuera de una tienda, había una chica barriendo. Era una mujer de piel blanca con unos pechos realmente enormes, lo que la hacía ver increíblemente sensual. Tiene ojos color marrón dorado y cabello marrón liso que llega hasta la parte delantera de sus hombros, y la mayor parte cubre su espalda, pero lo que le había llamado la atención del latente no era su increíble figura. Había una increíblemente minúscula cantidad de abismo en aquella mujer, aunque él podía sentir que debajo de esa cantidad mínima de abismo, se escondía muchísimo más abismo. El latente podría decir a ciegas que es como tener al mismo Manus delante suyo. Pero a fin de cuentas eran meras suposiciones de él. Con pasos cautelosos, y una mano sosteniendo su daga, el latente caminaba con dirección a aquella mujer, quien no se había percatado de la presencia del latente. Cuando finalmente la mujer había escuchado los pasos del latente, levantó la mirada solo para verlo. Ahí estaba un sujeto con una armadura desgastada, con el rostro en su mayoría oculto, solo lográndose ver un par de ojos rojos. La chica pudo jurar que esos ojos estaban brillando. La chica se había asustado, pero no lo demostró a simple vista. Había dejado de barrer y con prisa fue a la puerta de la tienda mientras que aquel sujeto no paraba su paso. Había tratado de abrir, pero por alguna razón la puerta no abría. Había entrado en pánico y trataba frenéticamente de abrir la puerta. La mujer se volteó solo para darse cuenta que el sujeto ya estaba frente a ella, viéndola fijamente. Gael, cuando vio a aquella mujer, había entrado en un extraño trance. Solo haber sentido el abismo lo había vuelto alguna clase de marioneta que seguía las órdenes de la sangre del lobo que estaba en su interior. Su cuerpo había acorralado a la mujer, quien parecía más bien indecisa, mientras que empezaba a desenfundar la daga. Antes de que su cuerpo pudiera seguir, el latente había recuperado el control y se había separado unos pasos de la mujer, quien pareció no esperar tal acción, aunque bueno, ¿qué más se podría esperar después de que un random te pusiera contra la pared? Disculpa eso. El latente se aclaraba la garganta mientras guardaba la daga y retrocedían unos pasos. La mujer había inclinado su cabeza en confusión, mirando al sujeto que antes era amenazante. Está bien, solo que no entiendo por qué hiciste eso, decía la mujer mientras miraba algo temerosa al latente, quien ocultaba su mirada por otro lado. Bueno, es algo difícil de explicar, y realmente algo que seguramente no creerías, pero te lo resumo.
Tengo una habilidad gracias a mi sangre que consiste en detectar algo que se llama abismo, cosa que por lo que me di cuenta solo tienen los monstruos. La mujer se alteró por lo dicho por Gael, ya que al menos él notó su fachada. Escucha, yo no quiero problemas, yo solo estoy en el pueblo para tener una vida pacífica, decía la mujer mientras levantaba sus manos dando unos pasos hacia atrás, mientras que el latente la miraba entre sorprendido y dubitativo. Esta pregunta va a ser extraña, pero, ¿eres una no muerto? De nueva cuenta, la mujer se había alterado mientras miraba al latente, quien parecía ya no ser tan amenazante, pero ella no sabía qué se supone que tenía que responder, ya la habían descubierto, por lo que negarlo sería inútil. Con un simple asentimiento de cabeza respondió la pregunta del latente. El latente bajó la mirada pensativo mientras reflexionaba un poco. A pesar de que puedo sentir el abismo en su interior, no parece estar mintiendo, además de que si estuviera mintiendo, este pueblo ya habría caído desde hace tiempo, pensaba el latente mientras devolvía su mirada a la mujer, quien parecía seguir alterada por ser descubierta, y rezando porque el sujeto frente a ella no dijera nada sobre que ella era una no muerto. Mi nombre es Gael Ofastora, me disculpo por haberte asustado, y no te preocupes, entre no muertos nos ayudamos, aunque bueno, deje de serlo desde hace unas horas, decía el latente mientras miraba a la mujer, quien algo dudosa se presentó. Mi nombre es Luis, y ¿eres un no muerto? Preguntaba mientras veía al latente cuestionarse un poco. Es algo difícil de explicar como lo otro, pero técnicamente sí. Luis se sintió algo aliviada mientras miraba a aquel sujeto. Ahora había un silencio incómodo entre ambos, mientras que el latente miraba la tienda. Disculpa, ¿sabes dónde queda este pueblo? El latente le había mostrado el afiche, decidiendo romper aquel silencio recordando que era lo que en principio pensaba hacer. Luis había revisado el afiche, mientras asentía. Está al sur, puedes ir caminando y solo te llevará algunas horas, pero debo advertirte de que esa zona está plagada de monstruos, aunque bueno, viendo que estás cazando a uno de los generales de Beldía, me imagino que es precisamente por eso por lo que vas por allá. El latente se había percatado de que la mujer había mencionado a Beldía como un conocido suyo, pero decidió no darle importancia y simplemente agradeció y se disculpó una vez más con la Whis. El sol apenas se estaba ocultando mientras que Gael caminaba por el frondoso bosque. Si las indicaciones de Whis habían sido correctas, entonces ya no faltaba mucho para que llegara al pueblo. Pensó que podría esperar a que fuera de noche para aprovechar la oscuridad como una ventaja, y finalmente lo vio. Había un gran mucho hecho con árboles. Sin esperar mucho, dio una leve inspección viendo a algunos duendes en lo que él diría que son puestos de vigilancia. Tenían arcos hechos con palos que pareciese que en cualquier momento se irían a romper. Realmente no había un plan, literalmente Gael fue pensando que entraría usando piromancia para quemar todo lo que se pusiera enfrente, pero considerando mejor las cosas, se dio cuenta de que su maná se terminaría más temprano que tarde, podría imbuir su arma unas cuantas veces antes de quedarse sin maná, y si por si no fuera poco, su frasco Estus de ceniza solo tenía 2 recargas, mientras que el frasco Estus normal contaba con 13 recargas. Sin perder más tiempo, el latente escaló el muro tratando de ser silencioso. Si no fuera porque los duendes se quedaron dormidos, seguramente se habrían percatado de la presencia del latente. Había asesinado a ambos duendes mientras dormían para evitar que alguno despertase. Asomó la cabeza cauteloso viendo el resto del pueblo. La mayoría de casas estaban en ruinas y otras estaban más o menos intactas. Aún a pesar de eso, había duendes dormidos en las calles, mientras que otros parecían estar haciendo guardia. Finalmente había logrado ver al general que se encontraba ahí. Era un ogro con un tono de piel negro que dormía en el centro de la plaza principal. Ser sigiloso no era el estilo de Gael, y para ser honesto sería incluso aburrido para él, así que hizo un movimiento estúpido, tomó la trompeta que llevaba uno de los duendes que había asesinado, y con todo pulmón tocó aquel instrumento, alertando al pueblo completo. Esto va a ser interesante, se dijo a sí mismo el latente mientras se dejaba caer del muro, mientras veía como los duendes lo empezaban a rodear. Esto poco le importó ya que con una sola barrida del espadón que llevaba había partido a los duendes como si se tratase de mantequilla. Los demás duendes que habían visto esa escena se asustaron y pensaron en huir, pero cuando el ogro llegó no les quedó más remedio que quedarse. ¿Quién osa entrar a mi base? La voz gruesa del ogro resonó en todo el lugar mientras observaba al latente y miraba los cuerpos partidos a la mitad de los duendes. Otro estúpido humano que intenta matarme por lo que veo, ¿sabes? Me apetecía un refrigerio para serte honesto, dijo el ogro a modo de burla, pero el latente ni se inmutó por lo dicho y simplemente levantó sus armas, mientras que el ogro hacía lo mismo con una visible molestia, solo que el ogro llevaba una enorme cuchilla de carnicero.
Sin más palabras de por medio, el latente se abalanzó en contra del ogro, el cual había usado su arma para barrer el sueño, haciendo que el latente diera un salto esquivando aquel ataque mientras lograba enterrar su daga en la muñeca del ogro, el cual dio un desgarrador grito que pudo haber llegado hasta Axel mientras rápidamente tomaba al latente por el cuello lanzándolo unos metros haciendo que se estrellara contra una de las casas derrumbadas. ¿Qué era ese sentimiento? El latente sentía algo que no había sentido hace muchísimo tiempo, adrenalina, emoción por el combate. Quién sabe, con una enorme sonrisa escondida gracias a su armadura, salió de aquella pared tomando su espadón con fuerza mientras lo imbuía con electricidad, cosa que pareció sorprender al ogro ya que dio unos pasos atrás. Oye, esa daga me pertenece, dijo burlonamente el latente mientras se lanzaba con una increíble velocidad en contra del ogro, el cual no esperaba eso. El latente había conseguido cortar la dura piel del ogro, mientras con ataques consecutivos con el espadón electrificado no le daba un descanso al ogro, solo una milésima de segundo bastó para que el ogro pudiera retomar un poco las cosas y tomar por el pie al latente y comenzar a estrellarlo ferozmente en contra del suelo y contra las paredes. El latente pudo escuchar como varios de sus huesos se rompían o se dislocaban. Ahí estaba el dolor, pero era superado con creces por aquella sensación tan satisfactoria que le permitía seguir consciente. El ogro era incapaz de seguir con aquel feroz ataque, debido a que la falta de sangre le estaba empezando a hacer factura, estaba debilitado, cosa que fue aprovechada por el latente, enterrando con una descomunal fuerza la daga en el hombro del ogro, y con 10 veces la fuerza con la que había enterrado la daga, enterró el espadón electrificado en el pecho del ogro, teniendo ningún órgano vital. ¿Me vas a decir dónde están tus amiguitos generales? El latente no le había dado tiempo para dar una negativa al ogro ya que le había dado vuelta al espadón mientras aún estaba dentro del pecho del ogro, haciendo que el ogro soltase un enorme grito de agonía. Está bien, te diré lo que quieras, pero al menos que mi muerte sea rápida, decía el ogro mientras miraba a los ojos al latente, rojo, un rojo profundo. Gremio de aventureros. Oigan, ¿no han visto a Gael? Le preguntaba Kazuma a unos aventureros, quienes dieron una negativa con la cabeza, mientras que Kazuma se rascaba el puente de la nariz con una visible frustración. Luna se había acercado a ver qué es lo que ocurría. Disculpa Kazuma, veo que estás buscando algo desde hace unos días, ¿puedo preguntar qué es? Kazuma levantaba la vista mientras trataba de aparentar calma. ¿Recuerdas a Gael? El tipo ha estado desaparecido los últimos 3 meses, y lo llevo buscando desde entonces. Luna pareció sobresaltarse al escuchar ese nombre, como si un recuerdo hubiera sido desbloqueado de la nada. Así Gael, no quiero sonar pesimista, pero seguramente esté muerto, decía Luna con algo de pesadez mientras miraba a Kazuma, el cual miraba a Luna confundido. ¿Por qué lo dices? Preguntó inocentemente Kazuma mientras le devolvía la mirada a Luna. Hace precisamente 3 meses, tomó una misión de un nivel muy alto, quizás confiado por ser un caballero mágico. Solo puedo decir que es una auténtica pena, alguien tan prometedor como Gael haya muerto, decía Luna mientras que de la nada y sin aviso, pasos pesados se empezaron a escuchar. Al principio a nadie pareció importarle, pero cuando los pasos estaban por llegar al gremio todos miraban la puerta. Cuando la puerta se abrió, lo que se pudo ver era una característica armadura con un sombrero de pico, pero estaba claramente hecho mierda. Tenía un brazo dislocado con el que cargaba el enorme espadón, que era arrastrado mientras se acercaba a la recepción. Luna al ver esto, se apresuró a la recepción donde veía el moribundo estado de Gael. Este no dijo ni una sola palabra antes de buscar algo en uno de sus bolsos. Una vez pareció encontrar lo que buscaba, lo puso en la mesa de la recepción. Eran 4 dedos cercenados, 2 eran de trolls y otros 2 eran de ogros, mientras que también se mostraba una prueba de que las bajas eran confirmadas, les darían el dinero al instante. Luna lo comprendido cuando volvió a ver el afiche. Gael terminó el trabajo. Luna simplemente asintió con la cabeza mientras que Gael caminaba hacia donde estaban sentadas sus compañeras, mientras que con las pocas fuerzas que le quedaban ponía su espadón de vuelta en su espalda, y tomando asiento junto a Aqua. Kazuma rápidamente se acercó para ver a Gael, quien parecía que por pura suerte estuviera vivo. «Wow viejo, vaya que estás hecho mierda», dijo Kazuma mientras miraba como Gael se quitaba el casco y lo que cubría su rostro, dejando ver su rostro lleno de cicatrices frescas y moretones, y de igual forma, como tenía un ojo cerrado incapaz de abrirlo, era una pena, ya que esta era la primera vez que todos veían su rostro completo.
De la nada, Gael estalló en risa mientras era visto extraño por todos en el gremio. La primera vez que me siento tan vivo en siglos, dijo en voz alta confundiendo al gremio completo mientras él simplemente continuaba riendo. Escucha Gael, tenemos que hablar, decía Kazuma mientras interrumpía el momento de euforia del latente. Oh sí, antes de que me quiera sacar, pueden quedarse con los 2 millones de eris de esta misión, no necesito el dinero realmente, decía Gael mientras se levantaba de la mesa y caminaba al tablero de misiones nuevamente, aún con su pésimo estado. Gael se queda, decía Aqua mientras volteaba a ver a Kazuma con un pulgar levantado, siendo seguida por Megumin. Gael había vuelto y sentado de nuevo junto a Aqua. Aparentemente, no puedo hacer misiones hasta que me recupere por completo, decía Gael con molestia mientras se recostaba como si su cuerpo no estuviera hecho mierda. ¿Y de qué me perdí?, dijo Gael con tal tranquilidad que era incluso aterradora por su estado. Fin del capítulo.